Sobre la Virgen de San Lorenzo se ha escrito mucho y no siempre se ha querido corregir algunas cuestiones que históricamente no eran demasiado correctas. Como ocurre con la mayoría de las patronas de las ciudades y de nuestros pueblos, pues era necesario para aquellas mentalidades sacralizadas su propia leyenda, su propia historia. Valladolid no era ni una ciudad romana, ni una ciudad visigoda, ni una ciudad musulmana, y se va a empezar a organizar en torno al siglo XI, cuando llegue don Pedro Ansúrez. Y esa tradición de la Virgen de San Lorenzo va a aparecer probablemente en el barroco, con la primera historia de Valladolid, que va a ser la historia de Juana Antolina de Burgos, donde nos va a empezar a hablar precisamente de una virgen que había traído un sacerdote de Consuegra, que había ocultado en una cueva del Pisuerga, que había encontrado un pastor. Siempre los pastores encuentran a las imágenes. No sé qué pasaría siempre con el ganado, porque los pastores se encuentran en las imágenes, pero el ganado no sé si estaba suficientemente atendido. Que después se convierte en la Virgen de los Aguadores, en esa puerta de la muralla, más bien cerca, y que fue trasladado a la iglesia de San Lorenzo, y que en la iglesia de San Lorenzo el regidor y merino, una autoridad judicial como era Pedro Niño, pues la va a proteger, y especialmente después del milagro ocurrido para con su hija. Esa era la tradición barroca. Lo único que, sometida a una crítica histórica, pues hay algunas cosas que no encajan. Sobre todo ya no encaja que la Virgen es una Virgen del siglo XIV, y por lo tanto las invasiones musulmanas quedaban un poquito a trasmano de la datación de la imagen de la Virgen de San Lorenzo. Eso era la primera cosa. Y la segunda cosa es que, visto el testamento de doña Guiomar Niño, que era la hija de Pedro Niño, no habla nunca, en ningún momento, de ningún milagro, ni ningún prodigio, ni ninguna resurrección, que es lo que ocurrió, de volver a la vida porque no había utilizado bien los mantos de la Virgen. Y ni siquiera Pedro Niño, que tuve la oportunidad de estudiarle gracias a la documentación que había en la Academia de la Historia. Por cierto, Pedro Niño fue un hombre maltratado por su segunda mujer en el siglo XV, a finales del siglo XV, pues Pedro Niño tampoco menciona, sí, dice que tiene una gran devoción a la Virgen de San Lorenzo, y no menciona nunca ningún prodigio. Pero claro, esos prodigios barrocos eran necesarios si queríamos alcanzar un prestigio devocional para la Virgen de San Lorenzo. Esto era normal, y esto también es normal que los historiadores lo sometamos a una crítica. Hombre, lo que ya no es tan normal es que nos sigan contando la historia del cura que viene de Consuegra, que oculta a la Virgen en las cuevas del Pisuerga, y que aparece por parte de un pastor. Esto ya, por muy piadosa que sea la tradición, vamos a intentar someterla a un poco de crítica histórica y de lógica histórica. Porque aunque escribas lo que escribas, seguirán diciendo lo mismo. La Virgen de San Lorenzo ha tenido una gran importancia devocional en el Valladolid. Va a ser la Virgen de la administración municipal, de los regidores. Es una advocación mariana que no considera en ningún momento el cabildo de la catedral, porque el cabildo de la catedral tenía su propia advocación mariana, que era la Virgen del Sagrario. Y precisamente la asociación entre el 8 de septiembre y la advocación de la Virgen de San Lorenzo se la van a dar los regidores, se la van a dar los concejales en el siglo XVIII. Anteriormente, la Virgen de San Lorenzo había tenido un gran desarrollo devocional en la época de la corte del siglo XVII, lo va a tener a lo largo de todo el barroco. Margarita de Austria la pedía a la Virgen de San Lorenzo muchas cosas para sus partos, prometía mucho, pero el que luego pagaba era su hijo Felipe IV, unos cuantos años después, entre otras cosas, ese gran trono que tiene la Virgen de San Lorenzo. Y el año 1917 pues va a ser precisamente la culminación de toda esa época dorada de esa devoción, porque luego en el siglo XX va a vivir
momentos muy difíciles, sobre todo porque a partir del año 1966-67 la iglesia de San Lorenzo se va a empezar a caer y además también van a ayudar algunas entidades de Valladolid a que se termine de caer y no a reconstruirla como los cánones que podríamos pensar hacia una iglesia histórica como era aquella. A todo esto la torre está de pie de milagro. Esta introducción un poco reivindicativa pues viene bien recordarla y hacerla a pesar de que la Virgen de San Lorenzo era la alcaldesa de Valladolid y tenía la medalla de oro de la ciudad. En el tránsito del siglo XIX al siglo XX nos vamos a encontrar con una inflación de coronaciones canónicas. Empezó en 1884 la Virgen de Montserrat, la patrona de Cataluña, se sucedió la Virgen de Begoña en el año 1900, la Virgen de los Reyes, que son las fotografías que están ustedes viendo ahí, en el año 1904, con el cardenal Spínola, el beato Marcelo Spínola, arzobispo de Sevilla. Muy celebradas en el conjunto de la España mariana va a ser la coronación canónica de la Virgen del Pilar. Por tanto, no era extraño todas estas coronaciones sucesivas. Ahí tienen la coronación de la Virgen de la Fuencisla, en Segovia, que ocurrió en el año 1916, y quien la está coronando es el entonces obispo de Segovia, Remigio Gandásegui. Ahí tienen al entonces prelado segoviano, que había sido antes prior de las órdenes militares en Ciudad Real y el obispo más joven de España. No el más alto, pero sí el más joven, porque Gandásegui era de pequeña altura. Ahí tenemos la coronación de la Virgen de Covadonga. Detrás pueden ver a los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia. Esto no se lo digo como una nota de sociedad, sino que ya veremos qué importancia va a tener la presencia o no del rey de España. Y ahí tenemos de nuevo al rey de España en la coronación, creo que en este caso va a ser en Asturias. Y la coronación ya después de la guerra mundial de la Virgen de Fátima, y ahí tiene la coronación de la Virgen de la Peña de Francia en Salamanca por parte del que entonces era el nuncio Tedeschini, de una amplia trayectoria en la historia política y religiosa de España. Fue en la Plaza Mayor de Salamanca, no tuvieron que subir hasta la Peña de Francia. Bueno, ¿cuándo va a surgir la primera petición de coronación de la Virgen de San Lorenzo? Pues va a ser en el novenario de 1915, cuando el entonces párroco de la Bonanova en Barcelona, Santiago Estébanez, va a establecer en su sermón que quizás por esa influencia de la coronación que había vivido de la Virgen de Montserrat de 1884, que había llegado la hora de que la Virgen de San Lorenzo, patrona de Valladolid oficialmente desde el año 1916, fuese coronada canónicamente. La propuesta de la coronación fue comunicada al entonces cardenal arzobispo de Valladolid, José María Cosi Macho. Teníamos una situación eclesial muy parecida a la que tenemos actualmente, con cardenal arzobispo y con obispo auxiliar. Y así se estableció, se pidió por parte de don Manuel Gutiérrez, el párroco de la Hermandad de la Virgen de San Lorenzo, y el hermano mayor, que entonces era el hijo y gran arquitecto también de Valladolid, Antonio Ortiz de Urbina. Decía: eminentísimo y reverendísimo señor cardenal, arzobispo de Valladolid, la real y venerable Hermandad de María Santísima de San Lorenzo, patrona de esta ciudad de Valladolid, a vuestra eminencia reverendísima, con el mayor respeto y veneración, expone
que, obedeciendo a los deseos manifestados por todas las clases sociales de esta población, ha acordado acudir a su santidad el Papa solicitando la declaración canónica de patrona de Valladolid a favor de la dicha sagrada imagen que se venera en la iglesia parroquial de San Lorenzo y la autorización necesaria para su solemne y pública coronación. A efecto, se eleva a vuestra eminencia reverendísima esta pretensión y documentos adjuntos y humildemente le suplica se digna elevarlos a su santidad el Papa, a Valladolid, 25 de noviembre de 1915, después de ese novenario de 1915. Las adhesiones empezaron a llegar. Una de las mayores adhesiones muy pronto va a llegar la adhesión del que era entonces obispo de Jaca, don Manuel de Castro, un vallisoletano que había sido nombrado obispo de aquella diócesis aragonesa, después será de Segovia y terminará sus días como arzobispo de Burgos, un personaje eclesiástico muy desconocido en Valladolid. Todavía no se ha estudiado mucho de él y autor de su episcopologio, de un episcopologio publicado, lo único que existe, en el año 1904. Bueno, pues se va a sumar, es decir, un obispo se sumaba a esta petición que tenía que traspasar la propia frontera diocesana, una diócesis, por cierto, muy pequeña, y llegar hasta Roma. Y decía don Manuel de Castro, un hombre, por cierto, muy de Santiago Alba, del político Santiago Alba, decía él: hijo de esa ciudad querida, entusiasta de cuanto a ella se refiere y devoto de la patrona desde niño, no me parece tener que afirmar que gustoso cooperaré en la forma que proceda, dadas mis circunstancias, por lo cual les ruego tengan en cuenta, desde luego, mi óvulo. Bueno, las preces de petición fueron entregadas al mencionado cardenal Cos, que se las hizo llegar al Papa, entonces Benedicto XV, un Papa que, por cierto, conocía muy bien España porque había sido nuncio en España. Y el cardenal Cos va a tener a su lado al obispo auxiliar de Valladolid, entonces Monseñor Pedro Segura, que en aquellos días en que se estaba pidiendo la coronación de la Virgen de San Lorenzo, era consagrado obispo de Valladolid en la Universidad Pontificia de Comillas, porque fue el primer obispo de Comillas, el primer alumno de Comillas que fue consagrado obispo, cosa que en Valladolid aquello de que el obispo auxiliar fuese consagrado en Comillas no se llevó muy bien, pero es que Valladolid y Segura y Valladolid siempre hay controversia. Es un obispo muy divertido, por lo menos para mí, de estudiar, porque en torno a Segura siempre hay mucha controversia y bueno, pues muchos partidarios y no tan partidarios. Pero en este momento de peticiones, uno de las protagonistas esenciales va a ser otro querido autor de la historia de Valladolid, don Casimiro González García Valladolid, que le tienen en la foto, autor de una obra que se titulaba Valladolid, sus recuerdos y sus grandezas, y sobre todo autor de la primera historia de la Virgen de San Lorenzo desde un punto de vista histórico serio, como va a ser precisamente su obra, creo que se la he traído por aquí, Historia de la Santísima Virgen de San Lorenzo, patrona de Valladolid, publicada en el año 1899. Entusiasmado con el proyecto va a estar don Pedro Segura, que va a ser un obispo que le va a gustar mucho las manifestaciones de religiosidad popular en la calle, y aquella prometía ser una manifestación de religiosidad popular muy destacada. Y además don Pedro Segura era el que gobernaba, de hecho, la diócesis de Valladolid, le repito, una diócesis muy pequeña desde el punto de vista territorial, porque el titular, el cardenal Cos, pues ya era un hombre muy anciano, y además, y eso que el cardenal Cos había tenido una experiencia de gobierno de las diócesis. Ustedes habrán leído La Regenta. Pues La Regenta tiene un magistral que se llama don Fermín de Pas y que era el magistral de la Catedral de Oviedo. Pues probablemente Clarín se inspiró en la figura del magistral de Oviedo de aquellos tiempos, que era José María de Cos, que después se convirtió en obispo de Mondoñedo, obispo en Cuba, obispo de Madrid, y como obispo de Madrid vino a ser arzobispo de Valladolid. Qué tiempos, cuando en el escalafón Madrid estaba por debajo de Valladolid. Acababa de ser creada la diócesis de Madrid. Bueno, pues este hombre era el que pudo inspirar, según algunas teorías bastante certeras,
la figura literaria de don Fermín de Pas en la novela, gran folletín del siglo XIX, de La Regenta. Estábamos de acuerdo que había que coronar a la Virgen de San Lorenzo y se formaron 3 comisiones: la comisión pro suscripción, la comisión pro corona y la comisión pro fiestas. ¿Qué les voy a decir yo a ustedes? Que en menos de 11 meses supieron organizar una coronación canónica. Pues estas fueron las comisiones que se crearon, entre otras cosas porque había que conseguir el dinero. Primero había que conseguir que Roma dijese que sí. En aquellos momentos hubo que recibir el documento de Benedicto XV. En segundo lugar, había que conseguir el dinero para las coronas por suscripción popular. Estamos en un momento delicado y de crisis en el año 1915-16, y no les digo nada el 17. Y finalmente también había que conseguir que tuviese relevancia social. Si Segovia, a ver si me lo entienden esto que voy a decir, si Segovia había tenido como representante del rey a la infanta Isabel de Borbón, la célebre chata, pues en Valladolid había que conseguir por lo menos la presencia de Alfonso XIII, que por otra parte había estado en alguna otra coronación canónica anterior. Había que mover muchos hilos, muchos hilos. Había que hacer las bases del concurso, en la cual los joyeros, muchos joyeros, los joyeros entonces en España veían que esta era una plaza que les iba a dar, o un acontecimiento que les iba a dar un importante renombre y prestigio. Y en este caso fueron los orfebres Manuel Otero y Daniel Río Pérez, ambos 2 artistas de la capital madrileña, y que ahí les pueden ver en la foto con los trabajos perfectamente terminados. Hombre, terminados, pero no había que darse prisa. La coronación era el 21 de octubre y las coronas llegaron a Valladolid el 10 de octubre. Primero fueron expuestas o fueron mostradas al cardenal Cos en el Palacio Arzobispal. Después se llevaron a los salones del ayuntamiento, por donde pasarían muchos vallisoletanos para ver aquellas joyas. Luego las veremos muy de cerca. En el 15, 16 y 17 de octubre tenían muchos, además, ya veremos después, mucho significado. Y finalmente, pues debían protagonizar la coronación, finalmente la coronación canónica. Y los profestejos, además de hacer la procesión y de hacer la misa pontifical y de tener buenos predicadores, pues había que organizar algunas fiestas de carácter, hoy diríamos, cultural. Entonces llamaban fiestas de carácter profano. Tenían un concepto de lo profano muy diferente a lo que tenemos actualmente. Como les decía, el modelo era Segovia. Así se había coronado en Segovia a la Virgen de la Fuencisla. Había sido una coronación verdaderamente importante. Don Remigio Gandásegui, que ya saben que sus opositores también le decían que era don Remigio Gastásegui y Derrochategui, pues había echado la casa por la ventana. Había echado la casa por la ventana y había hecho una coronación canónica como Dios manda en Segovia. Y como les insisto, es verdad que la infanta Isabel de Borbón tenía relación con la ciudad de Segovia, no había nacido en Segovia, pero tenía relación con Segovia y con el Real Sitio de la Granja, pero ya había contado allí con ella. Y ahí tienen como los canónigos de la Catedral de Segovia procesionaban después en el carro triunfal de la custodia a la Virgen de la Fuencisla. Y ahí tienen a Su Alteza Real, la infanta Isabel de Borbón. Pero había que conseguir para Valladolid que viniese Alfonso XIII o por lo menos un miembro de la familia real tan importante como la infanta. Y para eso me atrevería a decir que don Manuel de Castro, que era muy amigo de Santiago Alba, pensó que don Santiago Alba, ministro de aquellos ministros en distintos ramos, como ha sido habitual siempre en España, que los ministros pasasen por diferentes carteras, pues, y no se especializasen en ninguna, pues don Santiago Alba, había que escribir a don Santiago Alba para que
se ocupase de la presencia de Alfonso XIII, o por lo menos la presencia de esta infanta de España, que ya había estado en Valladolid, Isabel de Borbón, delante de la Virgen de San Lorenzo en varias ocasiones. Santiago Alba viene a decir que aquí hay muchos problemas en España y que él no puede asegurar que Alfonso XIII vaya a estar en Valladolid en octubre de 1917. Aún así hay muchos problemas en España y está el rey muy ocupado, pero la administración se va a paralizar porque el rey va a emprender camino hacia el veraneo del norte. Pero está en los propios archivos, y ahora se la voy a leer, la carta que se escribía. Con mucho gusto, decía Santiago Alba, por tratarse del piadoso objeto que persiguen. Santiago Alba además había sido un hombre de Valladolid, accionista del norte de Castilla y de tantas y tantas cosas. Trataré de hacerlo en el encargo con que me honran de explorar la voluntad de Su Majestad el Rey, de explorar. Respecto a la invitación que la hermandad, representada por ustedes, le ha hecho para que asista a la coronación, o se haga representar en el acto por una persona de la Real Familia. Ruego a ustedes, sin embargo, que tengan en cuenta, para disculpar lo que a su natural impaciencia pudiera parecer demora, que las circunstancias actuales son por 100 motivos muy poco propicias para hablar a Su Majestad de estos asuntos. No voy a ser malo, pero fíjense cómo continúa la carta. Además, hay la imposibilidad determinada por el hecho de que, comenzada la jornada del veraneo, queden en suspenso las audiencias hasta el regreso de la Corte a Madrid. O sea, hay muchos problemas y en Valladolid no podía estar, pero en el veraneo aprovecharé, si puedo, mi paso por San Sebastián para hablar del asunto a Su Majestad cuando le ofrezca mis respetos. Pero entonces nadie iba a ponerse a mal con aquella ausencia. Ahí tienen a don Santiago Alba. Precisamente la fotografía de la derecha es del año 1917. Y había que seguir consiguiendo adhesiones, incluso de algunos vallisoletanos ya muy ancianos, como es un vecino de esta casa, Leopoldo Cano, poeta militar al que le piden pues probablemente que hiciese una especie de pregón para la coronación de la Virgen de San Lorenzo. Y aquella carta de Leopoldo Cano, que la pueden ver ustedes a la izquierda, dirigida a Casimiro González García Valladolid, pues dice, Leopoldo Cano, por cierto, se va a morir en el año 1934, con casi 90 años. Había nacido aquí enfrente, en el Palacio del Almirante, en el año 1844. Dice, estoy muy viejo y dolorido por una ciática que me impide complacerles con acto de presencia en nuestro querido Valladolid. Bueno, pues había que seguir pensando en cosas. Había que seguir pensando en una asamblea mariana, lo que sería un congreso, que nosotros también estamos pensando desde la cofradía, el realizar un ciclo de conferencias, pues sería un congreso, una asamblea mariana, un anteproyecto de festejos populares, por supuesto, la presencia y la composición de un himno. ¿Y quién componían himnos en aquellos? Por los mismos que componían el Gloria al Hijo de David, pues componían don Pedro Gobernado, pues que era beneficiado de la catedral, pues compuso la letra que decía: cantemos el himno de nuestra patrona, que hoy ciñe a sus sienes triunfante corona, tejida con flores de santo fervor, y en alas del viento que dulce murmura, subiendo a su trono con honda ternura, repitan los ecos plegarias de amor. Ese era por lo menos la primera estrofa. No la faltó nunca poesía a la Virgen de San Lorenzo. Ahí tienen ustedes la inexistente iglesia. Bueno, actualmente tenemos la portada y la torre, que es uno de los grandes ejemplos de arquitectura del Valladolid de la época de los Reyes Católicos. Nos tenemos que dar por contentos con lo que tenemos. Y a todo esto de las ausencias, y si venía el rey, si no venía, si había problemas, estábamos en guerra, en la Primera Guerra Mundial. Y como verán después en los periódicos, junto a las noticias sobre la coronación de la Virgen de las Angustias, están apareciendo noticias constantes sobre la Guerra Mundial. Y eso que España era neutral, económicamente se va a beneficiar mucho de la neutralidad. Pero España se dividía entre germanófilos y anglófilos, incluso entre los obispos. Había más obispos germanófilos que anglófilos, por cierto.
pero hasta en la casa real lo tenía el rey. Su madre era austríaca y su mujer era inglesa. Bueno, pues a todo esto aparece una carta de Juan Agapito y Revilla, en la cual menciona las investigaciones de Martí y Monceau y por primera vez se hace un análisis histórico crítico de toda la tradición, de esa tradición de la Virgen de San Lorenzo. Y dice Agapito y Revilla: la Iglesia no fue construida por acción de gracias de un milagro de la Virgen de San Lorenzo a la hija de Pedro Niño. La Iglesia se reconstruyó porque la reina Isabel se lo pidió a uno de sus hombres políticos en Valladolid, como va a ser Pedro Niño. El párroco deja un poco apartada la carta, pero la guarda, porque la hemos encontrado entre el archivo de la cofradía. Lo que ocurre es que se refiere a Agapito Revilla a los papeles de Martín Monceau, y yo todavía no he encontrado los papeles de Martín Monceau. No les hemos encontrado. El ayuntamiento se va a implicar mucho en la coronación y va a establecer y va a dictar un bando. Ahí tienen al alcalde de Valladolid en aquellos momentos, Manuel Carnicer y Pardo. Vallisoletanos, dice el bando, el próximo día 21 tendrá lugar la solemne ceremonia de la coronación canónica de Nuestra Señora de San Lorenzo, nuestra excelsa patrona, la Santísima Virgen de San Lorenzo. Habiéndose designado por la Junta Ejecutiva designada al efecto diversas fiestas religiosas en honor de aquella y con el fin de que revistan el mayor esplendor posible, esta alcaldía se permite rogar al vecindario que desde el 12 del corriente en que dará comienzo la solemne novena hasta el 21, que es el señalado para la coronación, adorne los balcones, así como ilumine los mismos días 19, 20 y 21. Reconocida la proverbial cultura de esta ciudad, así como los sentimientos religiosos de los que tantas veces ha hecho pública fe, seguros estamos de que en la ocasión presente, una vez más el pueblo de Valladolid rendirá el mayor testimonio de respeto y adhesión a los solemnes cultos en honor a la Virgen, a la gloriosa Virgen de San Lorenzo, confiadamente de todos, así lo espera vuestro alcalde, Manuel Carnicer Pardo. Bueno, las fiestas comenzaron el 12 de octubre, cuando se trasladó a la Virgen de San Lorenzo. Estas son todas fotografías de la época. Ahí ven la torre y ven el camarín en la zona justo detrás de la imagen de la Virgen. Al camarín de la Virgen en lo que es actualmente la calle San Lorenzo. Esa me parece que es la calle San Lorenzo. Como era la iglesia. Yo, aunque he nacido al lado, no la he conocido. Y muchos de los de mi generación pues no la hemos conocido tampoco. Se va a trasladar a la Virgen desde la iglesia de San Lorenzo hasta la Santa Iglesia Catedral Metropolitana, volteo de campanas por las calles de San Lorenzo, Plazuela de Santa Ana, Pasión, Plaza Mayor, Ferrari, Fuente Dorada, Cánovas del Castillo y Cascajares. Se ruega a todos los fieles formen o no parte de las asociaciones religiosas, acompañen con velas encendidas a su amadísima reina y patrona en su traslado a la Santa Iglesia Catedral. Lo que llamó mucho la atención es que cuando llegó a la Santa Iglesia Catedral se había inventado una especie de mecanismo para elevar a la Virgen, iba en las andas actualmente que también tiene y procesiona, se iba a elevar a la Virgen desde esas andas hasta un estadio superior para que fuese contemplada. La catedral entonces no tenía todavía el retablo de Juan de Juni, estamos en el año 17, y el retablo de Juan de Juni estaba en la iglesia de la Antigua hasta el año 1922, o por lo menos pertenecía todavía a la Antigua, porque ignoro si en aquellos momentos no estaría ya desarmado. El diario regional nos lo cuenta, aquella máquina, casi como en el teatro clásico, ¿no? El Deus ex machina. Los fieles que esperaban el momento de ver instalada en su trono circunstancial a la veneranda patrona de la ciudad no pudieron reprimir un aplauso de entusiasmo al quedar colocada la Santísima Virgen sobre artística peana de plata en el centro del retablo del altar mayor. El retablo entonces era el retablo que está actualmente en San Benito, si no me falla la memoria, o el conocimiento, porque de memoria yo entonces en el año 1917 no andaba yo bien. Rodeada de profusión de luces de cera o iluminada por potentes reflectores eléctricos. Esto de reflectores eléctricos en el año 17 tenía su importancia.
Detrás de la sagrada imagen se admiraba un hermoso lienzo representando un trozo de gloria pintado ex profeso por el artista vallisoletano don Luciano Sánchez Santarén, que se conserva, o por lo menos se conservaba. En una ocasión lo vi cuando subía al órgano de la catedral y estaba allí ladeado y un tanto desarmado. Llenaban la catedral en aquella recepción unos 4.000 fieles. Y las palabras fueron del deán don Ildefonso López Gómez, un hombre perteneciente a la ilustre familia de profesores de esta universidad. A partir van a comenzar los sermones por parte de los magistrales. Los magistrales son los canónigos encargados de predicar en las catedrales, y por los obispos. Naturalmente se va a recurrir a Manuel de Castro, que se le debía mucho apoyo, y se va a recurrir al vecino obispo de Segovia, don Remigio Gandásegui. Y ahí tienen al obispo de Segovia. Entonces esa foto probablemente no es cuando fuese obispo de Segovia, sino cuando fuese obispo prior de Ciudad Real. Ahí le ven en la esclavina el signo de las órdenes militares. El 14 de octubre del año 17 se va a celebrar la procesión de los niños. La procesión de los niños, que se dirigen también a la catedral. Van a comenzar rosarios de la aurora por parte de las distintas parroquias hasta la catedral, las parroquias de la Antigua, de la Magdalena, de San Martín, de San Miguel, de San Pedro, de San Juan, de San Esteban, que es lo que es actualmente el Santuario Nacional, de San Andrés, del Carmen de las Delicias, de San Nicolás y la propia de San Lorenzo. Y en la noche anterior va a ser vigilia de la adoración nocturna, que había sido fundada en Valladolid en el año 1898. ¿Cómo se va a despertar Valladolid aquel 21 de octubre? Existía plan B, por si llovía, pero no fue necesario. Se aplicó el plan A. Bueno, ¿cómo se despertó? Ahí tienen el norte de Castilla, la portada del norte de Castilla y la segunda página. Entonces el periódico tenía 3 páginas más y ocupó la portada y la mitad, pero lo que pasa es que ya se acuerdan ustedes cómo era el norte de Castilla, de este tamaño. Así que ahí no había problemas de caracteres como los que tengo yo habitualmente cuando escribo en el periódico. Por la mañana, al rayar el alba, un repique general de las campanas del reloj del consistorio de la catedral y de todas las iglesias de Valladolid anunciarán al pueblo el solemne acto de la coronación de nuestra excelsa y amantísima patrona. El diario regional, para que acudo a todas las fuentes, no solamente al norte de Castilla, a medida que el día iba clareando, debía ser que amaneció un poquito con algún problema en el horizonte, notábase a ojos vistas en toda la ciudad que un acontecimiento magno iba a tener lugar. Daba sobre todo una impresión de la extraordinaria festividad, el aspecto de las calles, la mayoría de cuyas casas ostentaban colgaduras en sus balcones, así como los edificios oficiales en los cuales además estaba izada la bandera de España. Ahí tienen la corte de honor, los niños vestidos con ropas cardenalicias. Valladolid era sede cardenalicia, y las niñas pues volvieron a ponerse como las han visto antes. No vamos a pasar todavía la crónica de sociedad. Aquí tenemos ya la crónica de sociedad porque Alfonso XIII no viene a la coronación de la Virgen de San Lorenzo, eso ya lo sabían. ¿Quién va a venir? Pues uno de los miembros de la Casa Real, más populares en la prensa. Es su primo y al mismo tiempo cuñado, el infante don Fernando de Baviera. Primo porque era hijo de la infanta doña Paz de Borbón, hija a su vez de Isabel II, y cuñado porque se había casado con una hermana de Alfonso XIII, una hermana que ya había fallecido, la infanta María Teresa de Borbón. Tenía fama de hombre apuesto, presumido, que servía en el ejército alemán en aquellos momentos de la guerra, corto de vista, por cierto, y llevaba monóculo, como creo que le vamos a ver en algunas de las fotografías a continuación. Estuvo acompañado del ministro de Gracia y Justicia y del capitán general de la 7ª región
el duque de Santa Elena, llamado Alberto de Borbón y Castelví. El norte de Castilla decía así: a las 7:00 de la mañana, en el tren correo de Madrid a Irún, que traía ligero retraso, llegó ayer el infante don Fernando de Baviera, que venía a representar a su majestad el rey en las fiestas de la coronación. El infante revistó, así lo dice, revistó la compañía que le rindió honores. Comenzará la celebración litúrgica en la Catedral de Valladolid, con asistencia de los obispos de las diócesis sufragáneas. Entre ellos vuelvo a destacar pues, la presencia del futuro arzobispo de Valladolid, Gandásegui. Ofició, como era propio de aquella liturgia, el obispo de Salamanca, predicó Gandásegui y al final apareció el cardenal Cos. Tenía sus momentos, sus tiempos y sus papeles para cada uno de los prelados. Ahí tienen a los prelados saliendo de la Catedral de Valladolid, camino de la Plaza Mayor donde se iba a producir la coronación. La coronación no iba a tener lugar en la Catedral, sino en la Plaza Mayor. El primero es Manuel de Castro y el último tienen a Gandásegui. Por detrás al cardenal José María de Cos. Se va a poner en marcha la procesión. Esa es la procesión que yo les decía que había sido uno de los grandes acontecimientos, religiosos de la historia de Valladolid, probablemente hasta el 3 de octubre del año 2009, acompañado por las distintas autoridades, los obispos sufragáneos, obispos invitados, el cardenal, el infante. Al final había sido una representación más que digna, la que había enviado la monarquía, porque era un infante de España. Ahí tienen caminando por las calles en dirección a la Plaza Mayor, mientras podemos ver ahí las vías de los tranvías, hasta llegar hasta la Plaza Mayor, donde se va a poner en marcha, se va a dirigir la imagen de la Virgen de San Lorenzo a la terraza del ayuntamiento, un ayuntamiento que había sido inaugurado en el año 1908, o sea, hacía 9 años. Se calcula, dicen las crónicas, bueno, antes las crónicas, si ahora no se siguen, no hay acuerdo nunca para saber el número de personas que estaban congregadas, pues fíjense ustedes entonces, pues dicen que había unas 50.000 personas en Valladolid, en un Valladolid que estaba habitado por unas 80.000 personas. El Ayuntamiento de Valladolid ofreció la terraza de la Casa Consistorial y ofreció la corona. Por cierto, recordaba un poco aquello a la proclamación de San Pedro Regalado como patrono de Valladolid en 1747, que fue también muy popular en la Plaza Mayor. Ahí tienen la disposición de la terraza del ayuntamiento, distintas fotos, y ahí aparece el cardenal que ya está imponiendo la corona a la Virgen de San Lorenzo. Ahí tienen ustedes cómo es la corona. La corona tiene, sus muchos significados, porque ahí aparecen pequeñas estatuillas de San Pedro Regalado, del beato, entonces era el beato Simón de Rojas, fue canonizado en el año 1988, de otro santo vallisoletano como San Francisco de San Miguel, el santo de la parrilla, de Santa Teresa de Jesús, de Santiago Apóstol como patrono de España, de San Ildefonso como santo de Su Majestad el Rey, de San José como santo patrono del cardenal y San Lorenzo como patrono de la iglesia parroquial, con los distintos esmaltes, los escudos de armas del Papa Benedicto XV, de Alfonso XIII, del cardenal, etcétera, etcétera, etcétera. Estaba todo perfectamente estudiado en aquella corona bellísima, con incluso algunas de las escenas de esa tradición de la Virgen de los Aguadores, del pastor que la encuentra a las orillas del Pisuerga, el manto que se va a realizar con motivo de la coronación de la Virgen y que le llevaba ese día, y que afortunadamente se ha vuelto a utilizar estos mantos para la Virgen, y ya se pone en marcha la procesión de vuelta a la iglesia de San Lorenzo, con el mismo esplendor
que se había puesto en marcha la procesión de ida, hasta llegar a la iglesia de San Lorenzo, donde entraron a las 2:30 de la tarde con el himno nacional. Había existido tregua climatológica en aquel día de octubre del año 1917 y estaba muy presente, como les digo, la oración por la paz en el mundo. Una de las oraciones que se va a realizar es que se va a indicar en las crónicas: todos los cultos se aplicarán para obtener el pronto y ansiado término de la guerra por intercesión de la Reina de la Paz. En aquel difícil año de 1917 y víspera también de algunas complicaciones cotidianas para la población, porque esperaba la famosa gripe española del año 18. Ahí ven cómo se pone en marcha la procesión de vuelta hacia la iglesia, con la corona, con el manto, y ya por la tarde, en las horas vespertinas, en lo que era la Universidad Pontificia Seminario de Valladolid, en lo que es el espacio del Hospital Clínico actual, se va a celebrar una velada literario-musical. Todo esto había que plasmarlo en el norte de Castilla del 22 de octubre, que era lunes, y se publicó en el norte de Castilla, pues ahí aparece la coronación de la Virgen de San Lorenzo, patrona de Valladolid. Visita de Su Alteza Real el Infante Don Fernando y del Ministro de Gracia y Justicia. Se dedicó también una página y media, y si leyésemos el periódico, pues nos encontramos que rápidamente en esta parte de la derecha de la página ya está hablando de la guerra en Europa, de la guerra, de la revolución en Rusia, etcétera, etcétera. Ahí aparece Mundo Gráfico, que era una publicación más no de carácter diario. La coronación de la Virgen de San Lorenzo no tenía una vinculación con Valladolid directamente, y Mundo Gráfico, pues eso demuestra que fue un acontecimiento que se dio a conocer por toda España. Igual que se había hecho en Segovia una crónica de la coronación de la Santísima Virgen de la Fuencisla, pues también se realizó un álbum artístico de la coronación de la Virgen de San Lorenzo. Un álbum artístico donde pues escribieron, entre otros, un futuro alcalde de Valladolid, don Federico Santander, un monárquico muy valiente. Este fue un hombre que el 15 de abril del año 31, en medio de una estación de ferrocarril plagada, llena de personas que estaban esperando la llegada del gobierno provisional que se dirigía a Madrid, pasaba el tren que llevaba a la reina Victoria Eugenia hacia el exilio, y allí estaba con un ramo de flores Federico Santander. Se subió al tren, le dio el ramo de flores a doña Victoria Eugenia y se salió de la estación. Era un hombre muy coherente con sus ideas y muy valiente a la hora de exponerlas. Bueno, pues ese álbum es una historia también de la publicística de Valladolid, porque, claro, ese álbum había que pagarlo. La camisería La Casa Blanca, grandes almacenes de novedades de sobrinos de Emeterio Miguel, en la calle Regalado, las alpargatas de Manuel Calvo. No está por aquí Juan, pero esto se lo traía yo para él. Manuel Calvo es un antepasado de Juan García Tejedor, y es el factotum de que se construyese la casa que da la vuelta de Cánovas del Castillo a la calle Regalado, un comerciante. Esta casa, decía la publicidad, ¿recuerdan la publicidad de la COPE? Pues fíjense lo que decía su antepasado. Esta casa es la preferida por Valladolid y su provincia por el gran resultado de los calzados y la economía de los precios. Esto lo ponía en el anuncio del álbum de la coronación de la Virgen de San Lorenzo. Pagó una cuartilla entera. Es decir, debía ir bien. Muebles Pinedo, los sombreros del Salón España, el Hotel Roma, el Gran Café Colón, el Colegio de la Providencia, que siempre se anunciaba en todo. Es tremendo. Y la librería de la Viuda de Montero. Como les digo, la coronación discurrió, pero lo que le esperaba entonces a la realidad española era complicado. La gripe española
de la cual hablarán los distintos rotativos locales, hasta tal punto que don Pedro Segura organizó grandes oraciones rogativas en la Catedral de Valladolid y se tuvo que quitar el agua bendita de las pilas para evitar el contagio. Y en el año 19 la muerte del propio cardenal Cos y problemas en la política nacional que van a llevar en el año 23 finalmente al golpe desde Cataluña por parte del general Primo de Rivera, que va a ser recibido con cierta esperanza por fuerzas políticas de la derecha y algunas también de la izquierda, porque se consideraba que era esa mano militar y regeneradora que iba a solucionar los problemas de aquella España de la restauración canovista que estaba ya en plena situación de crisis. Como ven, el acontecimiento de la coronación de la Virgen de San Lorenzo había servido para que los poetas recreasen la historia de la ciudad, la relacionasen profusamente con la espiritualidad de sus habitantes, mezclando leyendas, orígenes tradicionales de esta devoción, vallisoletanos que, habiendo nacido en la ciudad, habían contado con una notable proyección y así desde todos sembrar el entusiasmo por la devoción. Se plasmó en una placa que se salvó de la quema, del derribo, mejor dicho, en la antigua iglesia de San Lorenzo, y la Virgen volvió a su altar en aquella recoleta iglesia de San Lorenzo del año 1917-1918. Pues muchas gracias.